considerar negativa, ya sea que le llamáramos aceleración negativa o desaceleración, lo mismo, ¿ok? Y dijimos que vamos a tener 4 ecuaciones. De esas 4 ecuaciones vienen 5 letras, 5 variables. ¿Cuál ibas a utilizar tú? La que tú quisieras, siempre y cuando tuvieras los datos para poder resolver el ejercicio. En este caso, dice, una pelota se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Te pide calcular, inciso A, la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos, inciso B, la distancia recorrida, inciso C, el tiempo que transcurre cuando ha recorrido 275 metros. Dijimos que por cada análisis que viéramos íbamos a buscar estas 5 letras, estas 5 variables, y que si nosotros en cada análisis identificábamos cada una de ellas y nos pedían algún inciso adicional, significaba que este análisis ya estaba todo completo y que tenías que buscar otro análisis. ¿De qué iba a depender? Pues precisamente de la redacción del ejercicio. En este caso, vemos que dice que una pelota parte del reposo. Si un objeto parte del reposo, recuerda que la velocidad en ese momento es 0. Y a partir de ahí, el movimiento del objeto vamos a dibujarlo hacia la derecha. Se va moviendo con una aceleración constante. Esta aceleración constante es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Dijimos, como sugerencia, hacemos ahí un dibujito, parte del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, este es el inicio del análisis y el final del análisis es justamente cuando ha recorrido 5 segundos, porque eso es lo que nos dice el inciso A. ¿Cuál es la velocidad cuando han transcurrido 5 segundos? ¿Qué velocidad va a tener? Pues una velocidad diferente de 0. Va a tener un valor. 1, 2, 3, 10, 100, no sé. Todo depende del análisis que estemos realizando. Ahora, ¿a qué se refiere con esta aceleración de 8 metros segundo al cuadrado? Vamos a dejarlo aquí. 8 metros segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que la velocidad va a ir variando de 8 en 8 en 8 por cada segundo. Si yo saco el cuadrado de aquí, o sea, yo dejo 8 metros segundo y dejo el segundo acá de este lado, yo voy a tener que por cada segundo la velocidad del objeto va a ir aumentando de 8 en 8 en 8. Eso es lo que significa la aceleración. En caso de que fuera una desaceleración, significa que su velocidad va a ir disminuyendo con la misma magnitud. De 2 metros segundo al cuadrado, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Dependiendo de la reacción. En este caso, está aumentando su velocidad de 8 en 8. ¿Ok? Dijimos 5 letras, 5 variables. Tenemos aquí identificadas 3. Una velocidad final que no sabemos cuánto es lo que nos piden en el inciso A, y además la distancia, que precisamente es un dato que nos piden en el inciso B, que tenemos que ver con esos 3 valores: velocidad inicial, aceleración y tiempo. Aquí en clase, ¿qué ecuación de las 4 escogerían ustedes para la velocidad final o para la distancia? La primera, sencillito, porque tenemos velocidad inicial, porque partió el reposo, la velocidad inicial es 0, la aceleración que vale 8 y el tiempo que vale 5 segundos. La única incógnita es la velocidad final, que es precisamente lo que nos pide en el inciso A. Entonces lo voy a partir aquí directamente. Velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Todo lo voy a hacer paso por paso, como en los ejercicios pasados. Como la velocidad inicial es 0 porque parte el reposo, me queda aceleración tiempo. Velocidad final es igual a la aceleración, que vale 8, por el tiempo, que vale 5. Velocidad final, 40 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad en el sistema internacional. Y entonces aquí ya tienes este valor de 40 metros sobre segundo. Directo, fácil, sencillo, inciso A, ya lo tienes. Como ya tienes 4 valores, la velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo, para sacar la distancia tienes 3 caminos posibles, o sea, 3 ecuaciones. 1, 2, 3 ecuaciones, porque ya tienes 4 datos. El único dato que te falta es la distancia. Entonces, cualquiera de esas 3 ecuaciones las puedes utilizar. ¿Cuál vas a utilizar tú? La que tú quieras. ¿Qué te sugiero? Agarra la ecuación donde ya venga despejada la distancia, que es la ecuación número 2 y la ecuación número 4. La 3, claro que la puedes utilizar, pero tendrías que hacer un despeje. Entonces, no te metas en bronca, utiliza alguna de las dos. ¿Cuál agarramos? ¿La 2 o la 4? La 4. La 4. Dijo 4, ¿verdad? Sí. Velocidad final más la inicial sobre 2 y todo por tiempo. Si sustituimos velocidad final 40 más 0 porque partió el reposo sobre 2 por un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Inciso B. 100 metros.
100 metros, ¿no? 100 metros, sí. 100 metros. Inciso B, ya lo tengo. 100 metros, inciso B, la distancia que recorrió en ese tiempo de 5 segundos. Y ahora, vuelvo a poner toda la redacción para que se vea las operaciones. ¿Cómo resolverían el inciso C? Pues utilizando el la tiempo misma, es- solo despejando el tiempo. Despejando el tiempo, ajá, ¿Sí se puede? sí, claro. La última. Con la cuarta, distancia igual a la velocidad final más la inicial sobre 2%. Si despejamos, pregunta, aquí en estos valores que tenemos, velocidad inicial, final y la distancia, ¿qué dato sustituiría usted? Usted aquí dijo que con la cuarta. ¿Sí se puede? Todo se puede, pero usted dígame qué dato sustituiría. Lo que usted crea. Ah, Sí, para resolverlo. daría tiempo. La distancia, ¿no? Pondría la distancia que le están pidiendo, 275. Pues no sé. ¿Sí? A ver, O compañero. sea, sustituido, o sea, ya todo el Ajá. tiempo O sea, ¿qué dato sustituye aquí, aquí y aquí? Sabemos que queremos el tiempo. Ya despejado, nos queda 2 veces la distancia entre la velocidad final y la inicial. pues el tiempo, la velocidad inicial, pues sigue siendo reposo, entonces sería 0. Ajá, ¿ok? La distancia sería 275 metros, porque lo indica. ¿Y la velocidad final? O no, No dice. no podemos. ¿No puedo utilizar estos 40? no, porque los 40 son de los 5 segundos. Porque no, porque Son no de los sería 100 con 100 metros. metros. Ajá, y entonces, Tenemos que sacar primero la velocidad final. final y ya con eso podemos sacar el tiempo. ¿Todos están de acuerdo o ya tienen que pensar algo diferente? Y se vale equivocarse. Ahí nos va a juzgar. Si tenemos que sacar primero la velocidad final, ¿cómo lo haría usted? Pues tenemos la aceleración, que sigue siendo 8, Ajá. y la distancia, y tenemos la velocidad inicial, que es 0, y tenemos esto, vamos a sacar la velocidad final, podemos usar la fórmula 3. Tenemos la velocidad inicial 0, la aceleración que es 8 y la distancia que es 275 metros. Pero ¿por qué no puedo utilizar estos 40 si ya dice ahí velocidad final? Porque esos 40 metros sobre segundo es la velocidad que transcurrió cuando fueron 100 metros. Exactamente. Muy bien, fíjate. Recuerde que lo que habíamos dicho ahorita, y lo hemos dicho desde las sesiones pasadas, que si tú ya tienes las 5 letras, las 5 variables y te piden algo más, entonces es un análisis diferente. Y dijimos que ese análisis puede ser antes, durante o después del análisis que ya habías resuelto. En este caso, ¿cuál fue el análisis que habíamos resuelto? Este de color negro. Y ese otro análisis puede ser antes, durante o después. En este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Tiempo. No puede ser este mismo tiempo, es otro. ¿Por qué tiene que ser otro tiempo diferente? Porque ese tiempo de 5 segundos solamente aplica cuando han recorrido 100 metros. Y no nos están pidiendo el tiempo cuando recorre 100 metros, sino cuando va a recorrer 275 metros. Entonces ya te vas a dar cuenta que es un tiempo diferente y que tiene que ser mayor a 5, sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar nuestro inicio, nuestro fin, para poder hacer nuestro análisis. En la redacción solamente te dice cuánto tiempo transcurre cuando ha recorrido 275 metros. No te dice después, no te dice antes. Si no te da a entender que es después o antes, tiene que ser durante. Entonces, ese durante sería justamente desde que partió el reposo con una velocidad inicial de 0 hasta que alcanzó los 275 metros. Hasta esta distancia, 275 metros. ¿Por qué usted dijo que la aceleración también? Porque es una aceleración constante. Porque es una aceleración constante. Esta palabra constante, precisamente lo que dice es que no cambia, sigue siendo la misma. Esa aceleración constante va a ser
desde que estaba en reposo, alcanzó los 40 metros sobre segundo, otra velocidad, otra velocidad, otra velocidad. Siempre la velocidad va a ir aumentando de 8 en 8 en 8 en 8, no importa cuánto tiempo esté recorriendo, porque al final es una aceleración constante. Entonces, esos son datos que a nosotros nos van a ayudar a resolver los ejercicios. En este ejercicio, ya dijimos, la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad final es justamente cuando alcanzó los 275 metros, que sería aquí en esta parte. ¿Que cuánto va a salir? No sé, pero sí tiene que salir mayor a 40 sí o sí. Porque estaba en 0, aquí en esta parte izquierda, y porque va aumentando de 8 en 8 en 8, y después de 5 segundos llegó a 40, y va a pasar mayor distancia, por lo tanto va a pasar mayor tiempo, y por lo tanto va a tener una mayor velocidad. ¿De cuánto? No sé, lo vamos a tener que calcular ahorita. Entonces, ya tenemos el inicio, ya tenemos el fin, que no sabemos cuál es esa velocidad final, ya sabemos que la trayectoria del movimiento del objeto no la hemos cambiado, sigue siendo hacia la derecha, que se mueve con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo al cuadrado y que va a transcurrir un tiempo que no sabemos cuánto es. Entonces, con la tercera ecuación, ya como lo dijo el compañero, vamos a buscar nosotros esa velocidad final, ya que conocemos los demás valores. Velocidad inicial es 0 porque parte el reposo, todo ese término se va. Aceleración, que vale 8, y la distancia 275 metros. ¿Cómo quito este cuadrado de aquí de arriba? Si es un exponente. Con raíz, ¿no? Con una raíz, muy bien. Lo voy a poner como quiera paso por paso, quitando la velocidad inicial a x, 2ax, solamente quité la velocidad inicial. Para eliminar ese cuadrado saco raíz en ambos lados y me quede 2 veces la raíz de 2 veces la aceleración. La aceleración vale 8 por la distancia de 275 metros. ¿Cuánto vale la velocidad final? Esta velocidad de aquí. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto sale esa velocidad final? Es que no lo entendí. Esta operación. Me salió 66.33. 66.33 metros sobre segundo, y cumple con nuestra lógica que si partió el reposo y empieza a acelerar, a los 100 metros son 40 metros sobre segundo, a los 275 metros son 66.33. Entonces fue aumentando su velocidad porque estaba acelerando. Y ya tenemos un dato que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Ya tenemos 4 valores: velocidad inicial, velocidad final, aceleración y distancia. Como nos piden el tiempo, lo más sencillo es utilizar la primera ecuación. Velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. Lo que queremos saber es el valor del tiempo. Despejado nos queda velocidad final menos la inicial entre la aceleración. Sustituyendo velocidad final 66.33 menos 0 porque partió el reposo entre una aceleración de 8. ¿Cuánto tiempo se tardó en recorrer 275 metros? ¿Que tiene que ser mayor a 5? Sí o sí. 8.1, más o menos. A mí salió 8.29. 8.29. 8.29 segundos. ¿Tiene que salir mayor a 5? Sí. Y aquí lo podemos comprobar. 8.29 segundos. Así se resolvía este primer ejercicio. Y recordemos que esos segundos, tercer análisis, puede ser antes, durante o después del análisis ya realizado. ¿Okay? Terminen de copiarlo para ver el otro. Segundo ejercicio. Y último de este tema del MR1. ¿Ok? No es cierto, es el penúltimo. Entonces hacemos otro. Dice, un automóvil que se mueve con una aceleración constante recorre en 6 segundos la distancia de 180 metros que hay entre dos puntos.
Su rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 45 metros sobre segundo. Calcule su rapidez en el primer punto, su aceleración y qué distancia anterior al primer punto estaba en reposo el automóvil. Entonces vamos por partes. Primero en la redacción nos dice que el automóvil se mueve con una aceleración constante. Dijimos que todos los movimientos los vamos a dibujar siempre hacia la derecha y se mueve con una aceleración constante, pero no te dice cuánto. Solamente sabes que es constante, o sea, que no va a variar, que va a hacer que la velocidad aumente siempre al mismo ritmo. Recorre en 6 segundos la distancia que hay entre dos puntos. Vamos a llamarle que ese es el punto número 1 y ese es el punto número 2. Si va del 1 al 2, entonces este debe ser el inicio y este debe ser el final. Te dice que la distancia entre ambos puntos son 180 metros. Y te dice que la rapidez cuando pasa por el segundo punto es de 45 metros sobre segundo. La rapidez cuando pasa por este segundo punto. Pregunta, ¿a qué se refiere con rapidez? Velocidad. A velocidad. ¿Todos de acuerdo? ¿O por qué? Pero si es rapidez, ¿por qué velocidad? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree? Porque está en metros sobre segundo. Esa es una manera de identificar los datos que nos dan por las unidades. Y si las unidades que nos están dando de estos 45 son los metros sobre segundo, y dijimos que las unidades para la velocidad son los metros sobre segundo, entonces tiene que ser velocidad sí o sí. Pero entonces, ¿por qué le llaman rapidez? Si es velocidad, ahí que va la diferencia. Es muy parecido, pero no es igual. ¿Okay? La rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Cuál es la diferencia? La rapidez es una magnitud escalar, solamente tiene una magnitud, como su nombre lo menciona. Y la velocidad, que es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Vamos a hacerlo más fácil para explicarlo. Supongamos que está usted, ¿cómo se llama? Mauricio. Mauricio. ¿Y usted cómo era? Daniel. ¿Daniel? Daniel. Mauricio y Daniel. Mauricio y Daniel están aquí en Avenida Pedro de Alba, aquí afuera, ¿ok? Y ellos ven pasar un carro rojo. Y Mauricio dice, ese carro se mueve a 50 kilómetros por hora. Tan, tan, eso es rapidez. Pero Dania dice, ese carro rojo se mueve a 50 kilómetros por hora, 37 grados al norte. Entonces, magnitud, dirección y sentido. Es el mismo carro. Los dos vieron el mismo, nada más que lo están analizando de manera distinta. Por eso podemos decir que no es lo mismo, pero es muy parecido. ¿Okay? Entonces, para no hacerte bolas, siempre que te aparezca la palabra rapidez, puedes considerarlo como velocidad. Bien, entonces, la velocidad en el segundo punto es de 45 metros sobre segundo. Si ya habíamos dicho que el inicio es en el punto número 1 y el final es en el punto número 2, entonces esa velocidad de 45 metros sobre segundo es velocidad final. Y en el inciso A te preguntan cuál es la rapidez en el primer punto, por lo tanto será velocidad inicial. Te piden la aceleración y además te preguntan qué distancia anterior al primer punto se encontraba en reposo el automóvil. Tenemos tres valores: velocidad final, tiempo y distancia. Con esos tres valores, velocidad final, tiempo y distancia, ¿qué ecuación utilizarían para sacar o la aceleración o la velocidad inicial? El tercero. La tercera ecuación. Velocidad final, sí. Velocidad inicial, no. Aceleración, sí. Distancia, aceleración no. Y distancia, sí. Porque no puedes sacar velocidad inicial. Ajá. La única ecuación, al menos con estos datos que podemos utilizar, es la cuarta, porque tenemos distancia, velocidad final y tiempo. La única incógnita es la velocidad inicial. ¿Cómo vamos a hacer este despeje? Ahí te va, vamos a hacerlo parte por parte. Porque es donde normalmente se equivocan en el despeje y vamos a decir por qué. En los ejercicios pasados normalmente despejábamos el tiempo y pasábamos todo esto del otro lado dividiendo porque estaba multiplicando, ¿ok? Aquí lo que buscamos es la velocidad inicial y esa velocidad inicial se encuentra en un término que estamos siendo multiplicado por otro. Entonces el primer paso es deshacernos del tiempo que está multiplicando y va a pasar dividiendo. X entre t es igual a la velocidad final más la inicial sobre 2. Ya quitamos los paréntesis o los corchetes porque ya no se está multiplicando nada. Ahora, por jerarquías matemáticas es multiplicación, división, suma y resta. Ya no tenemos una multiplicación, pero al quitar los corchetes sí nos queda una suma,
pero también nos queda una división. Entonces, el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, pero multiplicando a todo lo que ya existe. ¿Y qué ya existe del lado izquierdo? Estos dos. Me refiero a que el 2 lo voy a pasar multiplicando a x y a t. ¿Ok? Estaba dividiendo y pasó multiplicando. Ahora, ya habíamos mencionado también en las sesiones pasadas que no podemos multiplicar o dividir enteros con fracciones. O es todo enteros o es todo fracción. Lo más fácil es cambiar el entero a fracción. Significa que este 2 lo voy a poner sobre 1 y cualquier valor sobre 1 es el valor de arriba. Ya que tengo fracciones, lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 2 por x, 2x, 1 por t, igual a la velocidad final más la inicial. Como yo quiero saber el valor de la velocidad inicial, la velocidad final que está sumando lo paso con signo contrario, que es restando. Pero ojo, restando a todo lo que ya existe. ¿Cuál es el error común que cometen? Hacen esto. Y eso está mal despejado. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aquí en esta ecuación, tenemos la t sobre los dos. O sea, es el mismo denominador. Significa que yo también pudiera hacer esto. Es lo mismo 2x menos velocidad final. Todo entre t. Esto es lo mismo que esto. Es lo mismo. Nada más separamos. Pero es pregunta, ¿esta velocidad final aquí la ves sobre algún tiempo? No. Entonces, por eso está mal despejado. Es un error muy común que cometen, que por eso te lo digo ahorita, para que tú no lo cometas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues precisamente cuidar ese despeje, que si es positivo, lo voy a pasar negativo, o sea, restando a todo lo que ya existe, y lo que ya existe es las 2 veces la distancia entre el tiempo menos velocidad final, y esto es igual a la velocidad inicial. Y ahora sí, podemos sustituir 2 veces la distancia, que son 180 metros, entre un tiempo que no me acuerdo cuánto es, 6 segundos. Y todo esto le voy a restar 45 metros sobre esto. ¿Cuál es esa velocidad inicial? ¿4? ¿15? ¿Más que alguien nos confirme? Sí. 15 metros sobre segundo. Y ya tenemos la velocidad inicial, que tenía que salir menor a 45 porque dijimos que tenía que ir aumentando por esa aceleración. Y ya tienes el inciso A. Inciso B, la aceleración, precisamente ese dato que es constante, que no sabemos de cuánto es, cuánto vale. Tenemos 4 valores: velocidad inicial, velocidad final, tiempo y distancia. Con la primera ecuación podemos rápidamente sacar este valor de la aceleración. Velocidad final menos la inicial entre el tiempo es igual a la aceleración, 45 menos 15 entre 6. ¿Cuál es la aceleración? 5 metros por segundo. Metros segundo al cuadrado. Inciso A, inciso B ya lo tienes. Inciso C, ¿cómo lo resolverían? Por esta reposo. Ok, entonces, el punto 1 entonces sería el punto 0, Ajá. porque sería el reposo y el velocidad inicial en esta ya sería velocidad final. A ver, el punto 1 sería el punto 0. Sí, porque estaría en velocidad. No, porque- Anterior. El punto 0 tiene el valor de 15. No, Le dice que está en no, reposo. está en reposo. Lo acabas de sacar. Y entonces, El valor 0 no. La velocidad inicial no es 0, es 15. Ahí está arriba, 15 metros sobre segundo. entonces, ¿cómo resolveríamos ese inciso C? ¿Qué creen? Allá en casa, ¿qué creen? ¿Cómo lo resolverían? No, sí. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Qué vemos en estos datos?
O sea, yo sé qué números, pero ¿qué más ven ahí? ¿Qué significa que tengamos todo eso? Todo eso me refiero a esto, que es otro análisis diferente. Eso es claro, porque ya tenemos todos los demás letras, las demás variables. ¿Dónde harían ese segundo análisis? Atrás del primer punto. Atrás del primer punto. ¿Por qué? Porque la redacción nos los dice. Porque ajá. Podría ser de que, bueno, el 15 metros sobre segundos lo podemos ya ponerlo como velocidad final y suponer la Velocidad velocidad inicial en cero. Entonces, podrías agarrar la ecuación que está ahí abajo, no ubico su nombre. Porque y el problema, sustituir, creo. bueno, es que el problema dice que se mueve, o sea, no está en reposo, entonces con eso inicia y aquí dice que ahora es el reposo. Entonces podríamos decir que la velocidad inicial es 0 y fue lo que recorrió 15 metros sobre segundo en ese lapso. Ajá, fíjate bien. Para empezar, ya nos dimos cuenta que es un análisis diferente. Ya ustedes lo mencionaron. Pero ¿a dónde? Dijimos que ese segundo análisis puede ser antes, durante o después del primer análisis. En este caso tiene que ser antes. ¿Por qué? ¿A qué distancia? Anterior. Aquí está la palabra, es anterior. Y te dice anterior al primer punto. Significa que el primer punto va a ser mi corte. Hasta aquí voy a analizar. Y entonces esa distancia anterior, pues precisamente tiene que ser del otro lado. Si el sentido de movimiento del objeto, ya lo habíamos declarado, hacia la derecha, eso no tiene por qué cambiar. Sigue siendo hacia la derecha. La única diferencia es que nuestro análisis va a empezar desde que se encontraba en reposo, va a recorrer una cierta distancia que no sabemos cuánto es y que no podemos decir nosotros que son los mismos 6 segundos, porque esos 6 segundos solamente aplica cuando recorre 180. Sería aceleración también 5, ¿no? Porque sería aceleración constante. Porque la palabra de la aceleración te dice que es una aceleración constante, así que tienes la aceleración de 5 metros segundo al cuadrado. No sabes cuánto tiempo, no sabes la distancia, pero lo que sí sabes es que cuando empezó a acelerar y llegó al primer punto, justamente al primer punto, que este es mi corte, aquí tenía una velocidad de 15 metros sobre segundo. Y ahí están mis 5 letras, mis 5 variables de este otro análisis. Una velocidad inicial de 0, una velocidad final de 15, una aceleración de 5. Me hace falta el tiempo y la distancia, pero lo que me piden es la distancia. ¿Con esos 3 valores hay alguna ecuación directamente o tengo que sacar todo el tiempo? La tercera. Con la tercera. Ojo, el compañero ya iba a decir con la primera. Con la primera sacas el tiempo y tienes toda la razón. Sacas el tiempo y luego ya con el tiempo te puedes brincar a la cuarta porque tendrías todos estos valores y sacas la distancia. Está bien, también se vale. Que serían 2 pasos, pero podemos hacerlo de un solo paso con la tercera ecuación, ya que tenemos todos los valores, porque la velocidad final es de 15, la inicial de 0 y la aceleración, que es constante, de 5. La única incógnita es la distancia. Te digo, si tú ves una ecuación y otros ven 2 ecuaciones, no te preocupes, el resultado no varía, es exactamente el mismo. Yo lo voy a hacer con la tercera porque y queremos saber la distancia. Pon atención. Velocidad final 15 al cuadrado menos 0 porque partió del reposo entre 2 veces la aceleración, que vale 5. ¿Cuál es la distancia anterior al primer punto? ¿En dónde se encontraba en reposo el automóvil? Aquí no se ve azul, ¿verdad? Está rojo aquí. 22 por 5 22.5, ¿no? Y ya. Se resolvió este otro ejercicio. ¿Duda o pregunta? No. Entonces, vuelvo al mismo punto que les estaba diciendo. Puede haber más de un análisis y si ya conseguís las 5 letras, las 5 variables, significa que hay que buscar un análisis diferente y ese otro análisis puede ser antes, durante o después del primer análisis. El miércoles vamos a hacer un solo ejercicio nada más, que es el más completo que podemos ver y de mayor análisis, y luego ya vamos a brincar al tema de tiro vertical y caída libre. ¿Ok? ¿Duda o pregunta en casa? No, profe, todo muy claro. Bien, si no hay nada más que agregar, nos vemos el miércoles, que tengan un buen día.